Increíble revelación. La viuda y sus 3 hijos hallan un apoyo sorprendente en un millonario oculto. Elena miraba al horizonte desde la orilla. Las olas rompían suavemente haciendo eco de sus pensamientos turbulentos. La brisa marina acariciaba su rostro, pero el peso de la ausencia de su esposo, un humilde pescador que había sido su ancla, aún la mantenía anclada en el dolor. Desde su partida, todo parecía más pesado: las tareas diarias, la carga financiera, la responsabilidad de criar a sus 3 hijos. Cada día se despertaba con la misma pregunta: ¿cómo haría para mantenerlos unidos y darles un futuro mejor? Con una determinación férrea, se decía que el trabajo duro y la familia eran lo único que le quedaba. Aquel día, el mercadito del pueblo estaba más bullicioso que de costumbre. Elena se adentró en el estruendo de voces, colores y aromas, buscando cualquier trabajo que le permitiera llevar algo a casa. Mientras comerciaba con los vendedores, sintió el nudo en su estómago crecer con cada mirada curiosa. Su familia era objeto de murmullos. Mira a la viuda, ahora no solo es madre, también es un pez fuera del agua. Ese día, las palabras de sus vecinos parecieron caer sobre ella como peso adicional. Cuando sus pensamientos se enfocaron, su mirada se posó en un hombre de apariencia elegante. Roberto era un millonario que buscaba escapar del bullicio de la ciudad. Un atisbo de reconocimiento en sus ojos cuando la vio trabajar, y eso la inquietó. Pero, ¿qué podría querer un hombre como él en un lugar como este? Lo desechó rápidamente, concentrándose en buscar cómo proveer para sus hijos. Sin embargo, Roberto se sintió conmovido por su fuerza y dedicación. En su mente se agolpaban pensamientos confusos. ¿Debería acercarme? ¿Qué pasaría si la ayudara? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo pasó y la lucha de Elena por mantener unida a su familia se intensificaba. Lucía, su hija mayor, soñaba con ser médica, pero se frustraba cada vez que pensaba en su futuro en un hogar donde lo que más abundaba era la preocupación. Diego, el mediano, se sumía en sus melodías para escapar de la presión, mientras Samuel anhelaba ser ingeniero, sintiendo el peso de las expectativas sobre sus frágiles hombros. Los sueños brotaban, pero también hacían aflorar tensiones y desconfianzas de los hermanos. Las discusiones se volvían frecuentes. La falta de comunicación se transformó en un abismo que amenazaba con separarles. Una noche, mientras el océano susurraba secretos en su ventana, Elena encontró un sobre en la mesa. Las cartas revelaban conexiones insospechadas que entrelazaban su destino con el de Roberto, un misterio que desafiaría su concepto de orgullo y dignidad. Una revelación que retumbaría en su pecho y que, sin duda, cambiaría todo. Mientras la angustia la invadía, la lealtad a su esposo y la lucha por ser una madre ejemplar alimentaban su tormenta interna. ¿Era correcto aceptar ayuda de alguien que, aunque generoso, traía consigo un pasado que no podía comprender del todo? La incertidumbre la consumía y la suspensión de su futuro se hacía palpable. En la oscura calidez de su hogar, la luz parpadeaba como si el destino llamara a la puerta. Su corazón latía al ritmo de la incomprensión y, mientras la noche caía, la decisión que debía tomar podría fracturar todo lo que había vendido tan arduamente. Elena se despertó con el peso de la mañana sobre sus hombros. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, revelando un hogar que aún guardaba sombras de la noche anterior. Tras leer las cartas, su mente estaba en una vorágine de emociones. ¿Sería posible que Roberto pudiera ser la respuesta a sus problemas o sería solo un espejismo? Sin embargo, su instinto le decía que debía investigar más sobre ese hombre y su misterioso lazo.
Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, su mente se adentraba en una nueva estrategia. No se trataría solo de sobrevivir, sino de encontrar oportunidades que podrían cambiar su vida. Con el corazón acelerado, tomó una decisión. A partir de hoy, no solo iba a buscar trabajo, iba a buscar algo que pudiera generar un cambio real. Tal vez necesitaba explorar su propia pasión, esa que había estado olvidada bajo el abrigo del dolor y el estrés. Sus pensamientos la llevaron a sus habilidades. Había sido una gran cocinera desde pequeña, aprendiendo recetas de su abuela. Por un instante, su corazón se iluminó con la idea de abrir un pequeño puesto de comida en el mercado, donde pudiera ofrecer platillos caseros. La idea la entusiasmó. Al mismo tiempo, se sintió aterrorizada. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no podía mantener a sus hijos a pesar de arriesgarse? La duda se cernió sobre ella, pero la urgencia de crear una estabilidad para su familia comenzó a eclipsar el miedo. A medida que ese nuevo plan tomaba forma, su determinación se volvía más firme. Había logrado algo tan simple como dar vida a un sueño olvidado. En su interior se sentía cada vez más empoderada, casi como si el aire fresco que entraba por la ventana le devolvía la energía que había perdido. Sin embargo, aún existía el dilema de Roberto. Estaba claro que su vida estaba conectada a él de alguna manera. La incógnita la llenaba de ansiedad, pero también de curiosidad. Cuando llevó a sus hijos a la escuela, sintió que un nuevo propósito estaba floreciendo dentro de ella. Podía notar que Lucía sonreía más, un buen indicio de que la carga en casa comenzaba a aliviarse, aunque fuera un poco. Sin embargo, Diego y Samuel aún eran una preocupación constante. La presión que sentían por el futuro continuaba creando vivezas disputas entre hermanos. Elena decidió que debía hablar con ellos, plantearles su nueva idea, no solo como una madre que busca en adelante, sino como una madre que también anhela ser parte activa de sus sueños. Le contó a sus hijos sobre la posibilidad de abrir un puesto de comida y la emoción se reflejó en sus ojos. Pero también comenzó una discusión sobre sus propios deseos. Lucía mencionó su deseo de ayuda con sus estudios, Diego pidió apoyo para un concurso de música y Samuel expresó que quería un taller para aprender a construir. Cada voz se volvió parte de una sinfonía caótica, llevándola a sentir que estaba de nuevo en medio de una tormenta. Finalmente, se dio cuenta de que su familia necesitaba un enfoque conjunto, en el que cada uno pudiera aportar su deseo al nuevo esfuerzo. Tenía que encontrar la manera de unir fuerzas y crear un espacio donde todos pudieran encontrar sus propias oportunidades. Esa tarde decidió que, antes de hacer cualquier intento por contactar a Roberto, iba a plantearse junto a sus hijos cómo podrían juntos colaborar en la idea del puesto de comida. Quizá ese hombre era solo un catalizador y la verdadera ayuda debía surgir de su propio esfuerzo colectivo. Sin embargo, invisiblemente al fondo de la conversación, la inquietud por saber más de Roberto persistía. Mientras Elena encabezaba esa conversación familiar, notó que su corazón palpitaba al anticipar su respuesta. ¿Qué pasaría cuando llegara el momento de tomar el siguiente paso? Lo que no sabía era que Roberto había estado ya espiando el desarrollo de su vida desde las sombras, moviendo piezas con un interés genuino por su bienestar, pero también con un pasaje oscuro que podría alterar todo. Esa noche, una vez que los niños se durmieron, la valentía de Elena se intensificó ante la posibilidad de abrirse a una nueva vida, pero la sombra de Roberto se alzaba aún sobre su futuro. Entre encantos y desconfianzas, venía la pregunta resbaladiza que no la dejaba dormir. ¿Realmente estaba lista para descubrir qué secretos podría revelar su conexión con él? ¿Y qué tan alto podría llegar con la fuerza de sus propios sueños? El crujir del suelo bajo sus pies marcaba el comienzo de un camino inesperado. Elena se despertó con una mezcla de ansiedad y esperanza. La determinación que había comenzado a gestarse en su interior no solo estaba relacionada con su nuevo proyecto, sino que la invadía con cada respiración. La idea de abrir un puesto de comida resonaba con fuerza, y aunque sus dudas persistían, ahora se sentía más capaz de enfrentarlas. Sin embargo, había un dilema más profundo. La realidad de su conexión con Roberto seguía acechando en su mente.
Mientras preparaba el desayuno, reflexionaba sobre sus habilidades culinarias. Era consciente de que el talento no solo era un regalo, sino una responsabilidad que podía poner en marcha su camino hacia la estabilidad. Volvió a sentir el aroma de las recetas de su abuela, cuya esencia nunca había abandonado su ser. Decidió que al abrir el puesto no solo presentaría platillos, sino que también compartiría historias, tradiciones y amor. Fue en ese momento de introspección donde una idea aún más potente tomó forma. No se trataría únicamente de un negocio, sería una oportunidad para enseñar a sus hijos sobre el trabajo duro, sobre el valor de seguir sus pasiones. Pensar en Lucía, Diego y Samuel trabajando codo a codo, aprendiendo lo que significa emprender, iluminó su corazón. Tenía que involucrarlos más en este sueño. En la reunión familiar de esa noche, les explicó lo que había alimentado su mente. Mientras hablaban, Elena observó cómo los rostros de sus hijos reflejaban un interés genuino. Se debatieron sobre los menús, sobre cuál sería el plato estrella. Diego sugirió hacer música en vivo algunas noches, mientras que Lucía propuso un rincón de lectura sobre cocina. El entusiasmo comenzaba a desbordarse. Elena se sintió como una madre guía, permitiendo que sus hijos exploraran sus propios intereses dentro de un mismo proyecto. Con el afán de hacer su visión realidad, comenzaron a hacer listas. En cada renglón no solo se plasmaban ingredientes y utensilios, sino también sueños individuales. Al mirar el papel, Elena se percató de que cada uno estaba aportando no solo al puesto de comida, sino también al sueño colectivo de convertirse en un equipo fuerte y unido. Esa sensación de pertenencia la llenó de felicidad. Estaba creando un espacio en el que todos eran parte integral del esfuerzo. Sin embargo, la inquietud por Roberto seguía presente. Una parte de ella anhelaba descubrir cómo podía entrelazarse su vida con la de él. Tenía que encontrar el valor para cruzar esa línea, no solo como la mujer que era ahora, sino como una emprendedora en busca de apoyo. Pensó en las posibilidades. Tal vez Roberto podría ser parte de su éxito y quizás podría acercárselo como un aliado en lugar de un desconocido. La conversación entre los niños sobre su futuro era un empujón para considerar esa posibilidad. Antes de dormir, un sentimiento de determinación la invadió. Se prometió a sí misma que al menos contactaría a Roberto, y su motivación no sería impulsiva. Reunir información, entender sus intenciones y explorar si su conexión era solo un destino intrigante o una oportunidad real. Esa inquietud se convirtió en la chispa necesaria para poner sus pensamientos en orden y actuar. Mientras el silencio de la noche se asentaba en su hogar, Elena se dio cuenta de que un nuevo día comenzaba a asomarse en el horizonte. Se acercaba el momento en que enfrentar su conexión con Roberto se convertiría en un paso fundamental no solo para su futuro, sino también para sus hijos. La idea de un aliado en un camino tan incierto podía ser el impulso definitivo. ¿Qué respuestas encontraría allí? La inquietante posibilidad de que Roberto no solo fuera un camino oscuro, sino también una luz en su travesía, la mantenía en vilo. La búsqueda de respuestas comenzó, y mientras la incertidumbre se mezclaba con la ambición, Elena no podía evitar pensar en el nuevo horizonte que se esbozaba. ¿Qué acontecimiento la llevaría a desenterrar los secretos de Roberto y qué sacrificios tendría que hacer para sostener su nuevo mundo? La respuesta la aguardaba con la promesa de revelaciones inesperadas. Elena se despertó antes de que el sol empezara a asomarse por el horizonte. Decidió que era el momento perfecto para revisar su lista de tareas. Cada punto marcado con un bolígrafo azul no solo representaba un compromiso con el futuro, sino también el despertar de una parte de ella que hacía tiempo había estado dormida. La inquietud por contactar a Roberto se convertía en una espina que la instaba a actuar. Era un dilema que requeriría mucha más que un simple correo electrónico. Sin embargo, antes de dar ese primer paso en ese laberinto emocional, centraría su energía en el puesto de comida. Tenía que cimentar su sueño. Esa mañana se sentó con sus hijos para discutir el diseño del menú.
De alguna manera, la idea de que sus sueños estaban entrelazados la llenaba de fuerza y preocupación a la vez. Enumeraron los platos que más les excitaban y a medida que la conversación se intensificaba, las risas comenzaron a fluir. A través de esos momentos, Elena identificó algo nuevo en ella, una ceñida conexión con la creatividad que había heredado. Las recetas que su abuela le había enseñado se convirtieron en el hilo conductor de sus diálogos, una forma de rendir homenaje al legado familiar mientras daba forma a su propio camino. Su mente ahora giraba no solo en torno a los ingredientes, sino a la filosofía detrás de cada platillo. Mientras los niños debatían sobre cómo presentar los platos, Elena sintió que su papel iba más allá de ser una madre. Se transformaba en un guía. La responsabilidad era abrumadora, pero también liberadora. Cada idea que sus hijos aportaban resonaba en su pecho como un eco del futuro que estaban construyendo juntos. La idea de tener música en vivo, como sugirió Diego, parecía tener un peso especial. No solo sería un atractivo, sino una experiencia. Mientras hablaban, la chispa de una visión clara emergía, una mezcla de gastronomía y vivencias que prometía ir más allá de lo convencional. Pero lo que no sabía era que esto no sería solo un desafío profesional, sino una prueba de sus valores cruciales. Cuando la reunión familiar terminó, Elena se sentó en su cocina, lista para hacer un balance. Sus pensamientos se dirigían de nuevo a Roberto. Su existencia había sido una sombra que se proyectaba sobre sus decisiones. Era un velo de incertidumbre que debía desvanecerse para que pudiera avanzar. El contacto no solo sería un intercambio de palabras, era una danza de emociones, de sueños amalgamados. Pero, ¿podía arriesgarse a abrir esa puerta? Mientras iba a la cama, sintió un nudo en el estómago al pensar en la conversación que se avecinaba. La angustia y el deseo se entrelazaron en su mente, formando una maraña de posibilidades. Decidida a explorar esta conexión, esbozó en su mente un plan cuidadoso sobre cómo acercarse a Roberto sin dejar perder su esencia. El día siguiente presagiaba un cambio, las inquietudes seguíanla y su centro estaba absorbiendo desafíos y respuestas en una espiral interminable. La idea de descifrar quién era realmente Roberto la llenaba de expectación. Nunca podría haber imaginado que esa búsqueda la llevaría a desenterrar secretos del pasado, vínculos ocultos que cambiarían el rumbo de su vida y la de sus hijos. Extremando sus sentidos, se prepararía para lo inesperado. Con cada faceta de su vida que confrontaba, las piezas comenzaron a encajar de formas sorprendentes, mientras la sombra de su decisión se acercaba. Un tirón en la mente de Elena resonaba como la llamada de un destino inminente, preparándola para la confrontación que cambiaría su realidad. ¿Qué secretos descubriría sobre Roberto que renovarían su fe en el futuro? La respuesta aguarda en las sombras, aguardando ser iluminada por su valentía. Elena se levantó esa mañana con una sensación latente en el pecho, una mezcla de ansiedad y determinación que pulsaba como un tambor. Sabía que tenía que dar el siguiente paso, no solo en la planeación del puesto de comida, sino también en la larga sombra que Roberto proyectaba sobre su vida. Mientras los olores del desayuno se esparcían por la casa, su mente navegaba entre las conversaciones pasadas y el potencial de un futuro incierto. Había algo en su relación con Roberto que había dejado sin explorar, una incertidumbre que vibraba en el aire cada vez que pensaba en él. ¿Qué pasaría si lo contactaba y le revelaba su existencia? Pero su deseo de retomar el control sobre su vida profesional hacía que esa incertidumbre pareciera un precio que estaba dispuesta a pagar. Con los niños en la escuela, decidió visitar una pequeña bodega que había descubierto recientemente. Aquella tienda, llena de ingredientes frescos y especias autóctonas, podría ser la chispa que necesitaba para dar vida al menú que tanto soñaba. Mientras seleccionaba los productos, comenzó a articular en su mente una estructura más definitiva de su negocio. Aunque la visión era todavía borrosa, este pequeño espacio lleno de aromas vibrantes la inspiró. Mientras estaba en la bodega, sorprendió a un anciano que la observaba con interés. El hombre sonrió y se acercó. «Hay algo en tus ojos que me dice que estás en medio de un camino de descubrimiento». Elena se sintió expuesta.
como si sus pensamientos más íntimos estuvieran al descubierto. Decidió ser honesta. Estoy empezando un proyecto de comida. Sin embargo, hay aspectos de mi vida personal que me detienen. ¿Y si te dijera que la comida es solo un reflejo del viaje interior que todos estamos obligados a hacer? Sugirió, cada palabra resonando en la sala como un eco de verdades no dichas. Algo en su voz, que saboreaba los años y la experiencia, comenzó a rasgar el velo de sus dudas. Esa conversación se convirtió en un catalizador. A medida que Elena volvía a casa, sintió que una nueva perspectiva se fue formando. No podía ver a Roberto como un ancla, sino como una oportunidad de redescubrirse a sí misma y avanzar. Era un momento de transformación, un momento en el que la Elena madre, chef y mujer perfecta se amalgamaban en algo más fuerte. Con el corazón latiéndole con fuerza, decidió que se acercaría a Roberto con un auténtico propósito, no solo para abrir viejas heridas, sino para forjar un camino colaborativo. La idea de compartir su nueva vida con él, como un compromiso, la llenó de energía. Pero también la sobrecogía un temor profundo. ¿Qué pasaría si él no era quien ella había imaginado? Al llegar a casa, se dirigió a su escritorio y tomó el bolígrafo azul que tanto le había acompañado en sus decisiones. Empezó a escribir una carta, sintiendo el peso de cada palabra como un paso hacia su futuro. Pero había algo más que la inquietaba, la idea de que esta revelación podría transformar no solo su vida, sino también la de sus hijos. Mientras colocaba el sobre en la mesa, un pensamiento inquietante le cruzó por la mente. La proyección de su vida parecía entrelazarse con la de Roberto de maneras que no había considerado antes. ¿Y si había más conexiones entre ellos que la simple historia que había imaginado? Una visión fugaz de una vida compartida, llena de complicidades y resonancias, se apoderó de su mente. Se vio a sí misma mostrando a sus hijos una nueva manera de ser, un nuevo modelo de cómo enfrentar las adversidades. El momento era crucial, pero las preguntas seguían a la vuelta de la esquina. ¿Podía realmente confiar en Roberto? ¿Estaba preparada para abrir una puerta que podría cambiarlo todo? La incertidumbre en su corazón creció, dejándola en un punto crítico. ¿Había llegado ya el momento de abrir esa puerta? ¿O sería mejor permanecer a salvo en su zona de confort? El futuro y su verdad personal la llamaban, mientras afuera el viento soplaba a través de las ramas como un murmullo de respuestas esperadas. Elena miraba a través de la ventana, observando cómo las hojas danzaban al compás del viento. La carta seguía allí, sobre la mesa, como un gran peso que apenas podía levantarse. Todo su ser estaba dividido entre la excitación de dar un paso hacia adelante y el miedo a todo lo que podría significar. Decidió que antes de enviar cualquier mensaje a Roberto, necesitaba centrar su energía y claridad. Esa noche, tras acostar a los niños, se sentó en la cocina, rodeada de ingredientes que había comprado. Con un cuchillo afilado en mano, comenzó a preparar una receta que había querido probar desde hacía mucho tiempo. Mientras picaba, la intensidad de cada corte se transformó en un ritual casi meditativo. Las verduras vibrantes, los aromas que se liberaban, todo le hablaba de nuevas posibilidades. La cocina se convirtió en su santuario, donde podía dejar que fluyeran sus pensamientos. Fue en esos momentos de concentración que la revelación llegó. La comida no era solo un emprendimiento. Era su medio de expresar todo lo que había experimentado, sus miedos, sus anhelos, su historia. Era la forma más auténtica que tenía de conectar con el mundo afuera y con su propia esencia. Nunca lo había visto de esa manera, y el hecho de que su camino hacia el emprendimiento pudiera ser a la vez un viaje interno era pura magia. Decidió que su menú reflejaría no solo los platillos conocidos, sino también los sabores olvidados, los que evocaban memorias de la infancia y sus raíces. Quería que sus hijos supieran que la cocina era un acto de amor, que la unión de ingredientes podía crear algo hermoso y significativo. Ninguna inseguridad la detendría. Estaba lista para desafiar sus límites y mostrarse tal como era, sin filtros ni pretextos.
Profundizando en sus pensamientos, Elena empezó a imaginar su futuro. En lugar de ver a Roberto como una figura que encadenaba su pasado, lo visualizó como un colaborador, alguien que podría compartir su visión y ayudarla a escalar sus sueños. Pero para que eso funcionara, necesitaba ser honesta no solo con él, sino consigo misma. ¿Estaba dispuesta a abrirse a alguien nuevo? ¿Dejar atrás los miedos del pasado y arriesgarse a ser vulnerable nuevamente? La decisión se tornó cristalina después de una semana de reflexiones y esfuerzo culinario. Finalmente, la noche de envío de la carta llegó, pero no antes de que decidiera darle un giro. En lugar de solo transmitir su historia, comenzaría por proponer un encuentro. Propuso una cena en su casa, un espacio lleno de su esencia, donde pudiera mostrar no solo su labor, sino su vida misma, tal como era ahora. El momento de la verdad parecía acercarse. Con el corazón palpitando, se encontró en el umbral de una nueva etapa, una en la que podía revelarse plenamente y hacer su sueño de la comida realidad. En el último momento, se detuvo al cerrar el sobre. Sin saber por qué, un impulso la llevó a escribir una línea adicional que decía: «Tal vez juntos podamos crear algo más grande de lo que imagino». Entonces, el reto se intensificó. El riesgo de abrir su vida a otro valía la pena, pero también significaba enfrentar otra dimensión de su ser. A poco de cerrar el sobre, se preguntó si sería capaz de gestionar lo que esa cena revelaría. Sus manos temblaban un poco, pero su mente seguía sintiendo una vibrante convicción. Estaba lista para lo que viniera. Mientras colocaba la carta en el correo esa mañana, una pregunta perturbadora la asaltó. ¿Podría esa noche ser un nuevo comienzo? ¿Una unión inesperada de pasados entrelazados y futuros por descubrir? La incertidumbre se desdibujaba ante la posibilidad del cambio, porque antes de enfrentar a Roberto, tendría que enfrentar a su propio reflejo en esa cena. La vida parecía haberse encogido a un sencillo acto, el de enviar una carta, pero en el fondo era un abismo que la llamaba, un mar de oportunidades esperando por ella. ¿Podría literalmente romper con su pasado y forjar un futuro inesperado? La puerta a la conexión genuina estaba a punto de abrirse. ¿Qué pasaría el día de la cena? El día de la cena llegó cargado de una mezcla de emoción y ansiedad. Elena despertó aquella mañana con la sensación de que el tiempo se había ralentizado. Cada rutina habitual parecía más intensa. El sonido del agua corriendo al lavarse las manos resonaba en su mente como un mantra. Mientras preparaba el desayuno para los niños, sus pensamientos comenzaron a explorar las posibilidades del encuentro. Sabía que la presentación sería fundamental. Decidió recrear un menú que hablara de su infancia y sus raíces. Sabores auténticos, aquellos que ponían un lazo entre el pasado y el presente, se sumaban a su deseo de ofrecer a Roberto una ventana a su mundo. Se sumergió en la lista de ingredientes, buscando en su mente la mezcla perfecta que contara su historia. La mañana avanzó de forma vertiginosa mientras cocinaba. Cada trozo que picaba, cada especia que añadía, era un paso más hacia una catarsis personal. Mientras batía la mezcla de sus platos, reflexionaba sobre lo que significaba para ella ese momento. No solo cocinaba, estaba creando un espacio donde pudiera despojarse de las máscaras que había llevado durante tanto tiempo. Sin embargo, una sombra de duda la seguía. Las inseguridades acudían en oleadas, susurrando a su oído que podría fallar, que quizás Roberto no respondiera a su llamado. Necesitaba confrontar esas ansias que la paralizaban. En medio de una olla que burbujeaba a fuego lento, se dio cuenta de que esas dudas eran parte del proceso de creación. Tras cada plato que cocinaba, era capaz de ver con más claridad lo que había aprendido. Superar las adversidades había forjado su carácter, así como la cocción a fuego lento transforma los ingredientes. Con cada hora que pasaba, el ambiente en su hogar se transformaba. Ella misma se sentía más centrada, más decidida. La cocina, que había sido solo un lugar para alimentar a sus hijos, se había convertido en un estudio donde cada aroma creado contaba una historia. A medida que se acercaba la hora de la cena, una sorpresa inesperada llegó en forma de un mensaje de Roberto. Su corazón latió fuerte al leer las primeras líneas. Había confirmado su asistencia.
La emoción se entrelazó con el miedo que había sentido durante días. No era solo un encuentro, era la piedra angular sobre la que construiría el futuro deseado. Sin embargo, al mismo tiempo, el temor se tornaba más palpable. ¿Acaso Roberto comprendería la vulnerabilidad que estaba por mostrarle? Elena se miró en el espejo de la entrada. En sus ojos brillaba una mezcla de determinación y temor. Se obligó a recordar que no estaba ahí solo para impresionar, sino para ser vista en toda su autenticidad. La vulnerabilidad no era una debilidad, era el puente que la conectaría con Roberto. Mientras la noche caía, la mesa se iluminaba por las velas que había preparado. La cena estaba lista para ser servida, pero lo que realmente proyectaba era una invitación a abrirse mutuamente. Cuando el timbre sonó, su pulso se aceleró. Elena hizo una respiración tremenda, intentando equilibrar la inquietud que le invadía, y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con una imagen que jamás había esperado. Roberto sonriendo de una manera que la desarmó por completo. Detrás de él, un brillo en sus ojos que reflejaba la curiosidad y la emoción del momento. Lo que no sabía era que ese encuentro no solo desataría una conversación sobre sueños compartidos, sino que también revelaría un secreto que podría cambiar el rumbo de la vida de ambos para siempre. El instante estaba hecho de tantas promesas como de temores. ¿Sería capaz de enfrentarse a este nuevo reto? La respuesta estaba al otro lado de la puerta. Elena quedó paralizada un instante al ver a Roberto frente a ella. Su sonrisa, cálida y abierta, la envolvió en una tranquilidad momentánea, pero esa sensación fue rápidamente sustituida por un torrente de preguntas y preocupaciones. Acelerando el pulso de su corazón, lo invitó a entrar, intentando parecer suficiente, dedicada a hacer del encuentro un momento memorable y sublime. Con cada paso que daban hacia la mesa, un eco de sus inseguridades retumbaba en su mente. Lo que hacía apenas unos minutos le había parecido un acto de valentía, ahora le resultaba una hazaña monumental. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Roberto realmente podría ver la magia detrás de sus platos, o solo apreciaría el esfuerzo sin entender la historia que encarnaban? Mientras Roberto se sentaba, ella sirvió el primer plato, un guiso que había sido la receta de su abuela. La fragancia la transportó a su infancia, un tiempo en que las preocupaciones parecían ajenas. Ya en la primera cucharada, vio en los ojos de Roberto la sorpresa y el interés. Esa chispa de curiosidad que había anhelado encender empezaba a brillar. No obstante, el cruce de miradas no solo trajo alegría, fue un espejo que reflejó su vulnerabilidad. A medida que conversaban, cada palabra parecía desnudarse, cada experiencia compartida accidentalmente destapando viejas heridas. El miedo a ser juzgada se entrelazaba con la necesidad de ser vista y comprendida. Necesitaba saber si su esfuerzo significaba algo, si su historia resonaba con él. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia, Roberto?, preguntó, sintiendo que aquel era el momento perfecto para explorar el trasfondo que se ocultaba tras la fachada. Al principio, él dudó. Un brillo de melancolía cruzó su rostro. Entonces se abrió, compartiendo fragmentos de su vida, un camino marcado por el éxito pero también por pérdidas profundas que cargaba a sus espaldas. Las revelaciones hicieron que el ambiente se cargara de una alargada tensión. Elena escuchaba, sintiendo que sus propias luchas se entrelazaban con las de él. No estaban tan alejados, a pesar de pertenecer a mundos aparentemente opuestos. Mientras continuaban cenando, un leve aire de complicidad surgió entre ellos. Sin embargo, a veces los silencios decían más que las palabras. Elena, sintiendo ese hilo conectándolos, comenzó a cuestionarse. ¿Qué pasaría si, al abrirse, ella revelaba más de lo que podía manejar? Lo que había comenzado como un acto de valentía se tornaba en un riesgo emocional. Su impulso por potenciar su vida se enfrentaba al temor de perderse en la vulnerabilidad. Finalmente, después de unos minutos en los que la conversación fluyó sucintamente, Roberto se inclinó hacia ella y dijo: «A veces es más difícil dejar que otros vean nuestra verdad que lidiar con ella en silencio. Pero siento que aquí, en esta mesa, estamos haciendo eso». Sus palabras resonaron con fuerza en su interior.
Era un momento de aceptación, un llamado a despojarse de las máscaras que había estado usando durante años. Pero también era un dilema. La autenticidad podía traer tanto paz como caos. Elena se dio cuenta de que estaba en un cruce de caminos. Era el momento de decidir qué parte de su historia estaba dispuesta a compartir. Los secretos de su vida anterior pesaban sobre sus hombros, y la idea de contarlo la llenaba de miedo, aun cuando también despertaba un deseo incontrolable de liberarse. Así, en esa noche mágica, bajo la luz tenue de las velas, Elena sintió los ecos de su propio corazón. La vida que había construido se estaba deshilachando con facilidad, pero al mismo tiempo una nueva posibilidad se gesta ante ella. Abrir su mundo a Roberto podría acarrear tanto la herida como el alivio. Y en ese preciso instante, un mensaje vibrante en el teléfono de Roberto cambió el curso de la conversación. Una revelación inesperada que impactaría la dinámica entre ellos y podría obligar a Elena a reevaluar todo lo que había dado por sentado. ¿Estaba realmente lista para enfrentar las complejidades de su creciente conexión? La respuesta estaba a pocos segundos de distancia. Elena observó a Roberto mientras su expresión cambiaba, su atención completamente absorbida por la pantalla de su teléfono. La habitación, que hasta ese momento había estado impregnada de un aire íntimo, parecía cobrar vida propia al introducir una tensión palpable. Su mundo, que había comenzado a insinuarse como un lugar de calma y conexión, nuevamente parecía tambalear al borde de lo desconocido. ¿Todo bien?, preguntó, casi por instinto, sabiendo que existía un aire inconfundible de inquietud en su voz. Roberto levantó la vista, entre sorprendido y preocupado. No era solo el contenido del mensaje lo que lo afectaba, sino el peso de lo inesperado que significaba. Era una notificación que, aparentemente, cambiaría el rumbo de su noche y quizás de su próxima conexión. «No esperaba recibir esto», contestó Roberto, mientras trataba de mantener su voz serena. Su mirada ahora reflejaba la combinación de una preocupación inminente y una curiosidad reprimida. Elena, por un instante, se sintió acuñada en un momento de pausa. Cada segundo que transcurría se sentía como un último suspiro antes de la tormenta. Al entrar en modo de análisis, su mente se reveló con una serie de preguntas. ¿Qué secretos ocultaba Roberto? ¿Qué podría ser tan devastador para interrumpir un momento tan delicado entre los dos? Sin embargo, también había una parte de ella que se sintió tentada a abandonar esa búsqueda de respuestas. Tras el mensaje, lo que había emergido entre ellos no parecía tan simple. ¿Quieres hablar de ello?, sugirió ella, su impulso por conectar y revelar fortaleciendo su determinación. Pero, para su sorpresa, él se limitó a respirar hondo, como si empezara a dar forma a una decisión importante. Era un camino que no se tomaba de manera liviana. El ambiente se llenó de suspense. La conexión entre su vulnerabilidad y la incertidumbre de Roberto surgía como un despliegue de fuerzas opuestas. Por un lado, el deseo de brindarle soporte, de demostrar que ella podía ser un espacio seguro ante la tormenta. Por otro, su propio miedo a dejarse llevar nuevamente, a no estar lista para asumir el peso de las revelaciones que probablemente vendrían. Roberto finalmente dejó el teléfono sobre la mesa y se reclinó hacia adelante, una decisión evidente surgiendo en su interior. «Hay algo que tengo que decirte», comenzó, su expresión revelando una formación de emociones contradictorias que desnudaban su alma. Su voz, aunque firme, temblaba con la carga de lo que significaba compartir su historia. Elena sintió que su corazón se detenía mientras lo escuchaba hablar. Cada palabra era como un eco de sus propias inseguridades, un reflejo de un viaje hacia la transparencia que ella también anhelaba. Había un poder en esas revelaciones, un empoderamiento mutuo que podía transformarlos si decidían abrazarlo. Esta última semana ha sido complicada. Tuve que enfrentar cosas que había mantenido ocultas, continuó Roberto, sus ojos revelando una profundidad de angustia y anhelo por compartir que no había mostrado hasta ahora.
Perdí a mi madre hace poco. No solo a una madre, la mujer que fue el pilar en muchas decisiones de mi vida. Elena sintió que cada palabra calaba hondo, abriendo el suelo bajo sus pies, dándole un sentido compartido a su historia personal de pérdida y búsqueda. Era como si se abriera una compuerta. El diálogo entre ellos comenzaba a entrelazarse con realidades complejas que nunca había supuesto. Pero en su mente resonaban preguntas que la obligaban a reevaluar su compromiso. ¿Podría estar lista para abrir su propio corazón cuando su entorno parecía tan frágil? Roberto continuó, su voz resonando en la penumbra con las verdades que habían permanecido ocultas. Sin embargo, en medio de su narración, el murmullo del mundo exterior parecía llegar, como si el universo entero estuviera conteniendo el aliento. Mientras compartían sus historias, una comprensión profunda empezaba a surgir entre ellos. Se estaban acercando lentamente, jugueteando con los bordes de su propia vulnerabilidad. Pero la revelación de la verdad traía consigo preguntas inquietantes. ¿Cómo lidiarían ahora que sus pasados se entrelazaban? ¿Podría su creciente conexión resistir el peso de tales verdades? Un nuevo mensaje iluminó la pantalla del teléfono de Roberto, rompiendo el momento. El tono discordante llenó el aire, y ambos se volvieron a mirar, conscientes de que lo que venía podría representar la última oportunidad de continuar abriendo sus corazones, o el final de la posibilidad. ¿Estaba Elena lista para enfrentar el nuevo desafío que se presentaba en un contexto tan frágil? La incertidumbre lo invadió todo, dejando un rastro de preguntas en su mente. Elena se sentó en la mesa, sintiendo que el tiempo había tomado un nuevo significado. La cena había sido un intento de abrir un espacio donde ambos pudieran conectar, y sin embargo, las palabras de Roberto la arrastraban a un profundo abismo de vulnerabilidad. Los ecos de sus respectivas historias comenzaron a entrelazarse, y la intimidad que habían creado parecía a un paso de convertirse en algo verdaderamente significativo. Sin embargo, el nuevo mensaje en el teléfono de Roberto interrumpió el momento, como un recordatorio de que la vida fuera de esta burbuja seguía avanzando. Roberto miró el teléfono, y su rostro se tornó pálido. «Lo siento, necesito ver esto», dijo, levantándose de la mesa. Elena sintió una punzada de incertidumbre. «¿Está todo bien?», preguntó, su voz apenas un susurro. Su mente corría, preguntándose si este momento tan cuidadosamente construido se desmoronaría con la revelación que le aguardaba al otro lado de esa pantalla. Roberto se asomó a su celular, y el silencio que llenó la habitación era casi ensordecedor. Con una mezcla de inquietud y curiosidad, Elena observó la expresión que aparecía en su rostro. Era una lucha interna, una batalla entre el deseo de compartir y la necesidad de protegerse. En un suspiro resignado, Roberto dejó caer el teléfono sobre la mesa, su mirada reflejando la vulnerabilidad que había estado compartiendo antes. «Es un problema de negocios», explicó, con una voz que resonaba más con el peso de sus decepciones que con el de su éxito. «Se ha vuelto una carga». Elena sintió que el eco de sus palabras resonaba en su propia vida. La carga de ser madre y emprendedora también la había hecho sentir atrapada, como si cada expectativa subordinara su deseo de avanzar. La conexión entre ellos se profundizaba, siendo cada uno un reflejo del otro. Nos hemos permitido ver nuestras vulnerabilidades. Tal vez debamos compartir cómo podemos enfrentar eso juntos, sugirió, su voz cargada de empatía. Roberto se sostuvo de sus palabras y, por primera vez en esa noche, ambos comenzaron a hablar de sus ambiciones y sueños, haciendo un pacto mudo de no ocultar más nada. Mientras compartían, los matices de su relación cambiaron, convirtiendo la cena en un menú de posibilidades. De hecho, la interacción entre ellos comenzó a florecer. El atrevido acto de abrirse les confería una fuerza renovada. Elena se dio cuenta de que abrir su corazón no solo la exponía al juicio, sino que también la liberaba. «Siempre he tenido miedo de no ser suficiente, de no poder mantener a mis hijos y a mí misma, pero creo que para crecer debemos permitirnos mostrar nuestras imperfectas realidades», confesó, marcando un tono de sinceridad que resuena. Y así, el intercambio fluyó. Cada palabra dicha representando una piedra más en un camino que ambos decidieron caminar juntos.
Pronto, la conversación pasó de la pérdida a la esperanza y a las posibilidades futuras. Roberto se reveló ante ella como un socio potencial, no solo en un sentido romántico, sino como un aliado en el negocio que estaba empezando a florecer. «¿Qué piensas de colaborar en el puesto de comida?», preguntó, plenamente consciente del riesgo que conllevaba. «No solo me gustaría ayudarte a ti, sino que creo que juntos podríamos crear algo especial. Tal vez no solo comida, sino un lugar donde las personas puedan sentirse como en casa y donde cada plato tenga una historia que contar». Elena sintió que la luz en su interior crecía, alimentada por una nueva conexión. La idea de abrir su espacio a alguien más, de invitarlo a formar parte de su mundo, era aterradora y emocionante. Sin embargo, la perspectiva de una sociedad junto a Roberto no solo era un incentivo para su negocio, sino también para su desarrollo personal. Había algo liberador en confiar en su intuición, en permitirse dar ese paso hacia adelante. «Me encantaría», respondió finalmente, con una certeza que le guarmó el corazón. «Pero también deberíamos establecer límites. Nuestro viaje juntos debe ser auténtico y balanceado. Necesitamos asegurarnos de que esto no solo funcione como negocios, sino como una conexión genuina». Mientras el aire se llenaba de posibilidades, sonrisas de ánimo y palabras de apoyo, Elena comprendió que las barreras que había construido durante años estaban comenzando a desmoronarse. Por primera vez, su vida parecía estar tomando forma. Las dudas y el miedo a lo desconocido se desvanecieron al enfocar su energía en un futuro compartido. La cena se cerró con una promesa de nuevos comienzos, donde Elena no solo se convertiría en la madre y emprendedora que había luchado por ser, sino también en una mujer que podía mostrar su verdad sin miedo. Esa noche había marcado la pauta de una nueva etapa. Juntas, sus vidas se entrelazaban en un camino de crecimiento y descubrimiento mutuo. Al cerrar la puerta aquella noche, sintió que su mundo se expandía. La conexión con Roberto no solo representaba una colaboración, era, en esencia, un viaje hacia la realización personal. Las sombras del pasado ya no pesaban y en vez de ello había espacio para los sueños, que juntos comenzarían a construir. Elena había alcanzado una resolución. La confrontación de su vulnerabilidad podía dar paso a una fortaleza inesperada. En ese momento, con un futuro por delante tan vibrante como la esencia de los platos que había preparado, sintió que la vida, con todas sus complejidades, estaba comenzando a tomar un nuevo sentido. Había conquistado un nuevo despertar. Era su momento. Una puerta se había abierto, una oportunidad se había creado y su vida había comenzado a brillar de nuevo. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Déjenme un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas descubran estos relatos de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y por favor compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.